Maussan Televisión presenta. Cabrona fue insulto. Fue palabra dicha en voz baja, cargada de enojo, de miedo, de juicio. Pero como tantas otras cosas, hoy ser cabrona no es ser mala. Es ser libre, es poner límites, tomar decisiones, hablar fuerte, no pedir permiso. Y sí, ser cabrona incomoda. Pero también inspira. Bienvenidas y bienvenidos a Cabronas. La pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando papá no está? No me refiero a la muerte ni a la distancia física por trabajo. Hablo de la ausencia elegida, del hombre que decide no hacerse cargo, que borra su nombre de la vida cotidiana y deja a la madre con todo el peso encima. En México, más de 4 millones de hogares son encabezados únicamente por mujeres. Detrás de cada cifra hay una infancia que creció sin papá en la mesa, sin papá en las tareas, sin papá en las decisiones importantes. La ausencia paterna no es un vacío cualquiera, es una herida que se arrastra en la identidad. Los hijos aprenden a preguntarse por qué y las hijas muchas veces terminan repitiendo esa historia en sus relaciones. Y mientras tanto la sociedad sigue normalizando al papá que se fue como si fuera inevitable, como si la responsabilidad de criar fuera algo natural y exclusivo solamente de las mujeres. La obra Las calcetas de mi padre pone el dedo en la llaga. ¿Cómo construyes una paternidad cuando no tuviste un referente? ¿Qué haces con ese hueco que nunca se llenó? La respuesta no es sencilla, pero empieza por reconocer que necesitamos nuevas masculinidades, que no es suficiente, que necesitamos padres presentes que no le tengan miedo a la ternura, que no huyan del compromiso emocional, que entiendan que ser papá no es solo dar dinero, sino estar, escuchar, acompañar. Claro que no se trata de idealizar, nadie nace sabiendo ser padre, pero lo urgente es desmontar la idea de que la ausencia es normal, porque cada niño y cada niña merecen crecer con alguien que no solo deje calcetas tiradas en un recuerdo, sino que deje huella con su presencia. La verdadera herencia de un padre no son los silencios ni las ausencias, la verdadera herencia es estar ahí todos los días, construyendo una historia compartida. Me encanta el tema del día de hoy, me parece fundamental poder abrir la caja del tesoro para todas aquellas personas que fuimos criadas solamente con la madre o sin el padre, ¿verdad? Porque te pudo haber criado tu abuelita o alguna persona significativa. Me encanta que también el arte de alguna manera se vuelva una herramienta terapéutica y en esta ocasión el teatro, vamos a hablar de una obra y vamos a explorar poco a poco e ir desmenuzando este tema. ¿Qué pasa si tengo un hijo que crece sin papá o si yo crecí sin papá? Muchas gracias por estar aquí. Estoy feliz, Tete, Daniel. Gracias. Bueno, me encantaría que la gente los conociera más de lo que ya los conocen. ¿Les late si vamos a ver su perfil? Por supuesto. Empezamos con el de Tete. Hola, ¿qué tal? Yo soy Tete Espinosa, soy artista escénica, soy actriz y bueno, tengo muchísimos años haciendo teatro. Teatro empecé a hacer en Jalapa y actualmente en Ciudad de México ya llevo más de 10 años haciendo teatro independiente y teatro comercial de todo tipo. Quizá hayan visto por ahí Wencesilala, El día que las estrellas dejaron de brillar. Mi última obra se llama Por el mar, aún si nosotras nos ahogamos. Y como actriz en cine, aproximadamente desde 2017 estoy trabajando. Mi primera producción grande fue El Chapo, pero posteriormente, bueno, seguramente me han visto en El secreto del río, en Ojitos de huevo, en El último vagón, en Desaparecer por completo, en fin, muchas películas ahí que tenemos para compartir. Y actualmente estoy anexando en mi carrera la producción. Y en este caso estoy produciendo Las calcetas de mi padre, que estamos aquí hoy en Cabronas para platicar de ello. Gracias, Tete, por estar aquí. Daniel, ¿vamos a ver tu perfil? Va que va. Vamos a ver el de Daniel. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Ortiz, soy actor, soy director y a veces dramaturgo. Y bueno, estoy aquí para platicarles un poco de quién soy. Soy papá, soy artista, he trabajado sobre todo mucho en teatro. Si algunos de ustedes vieron La obra que sale mal o Peter Pan que sale mal, ahí me vieron. Me gusta mucho escribir y últimamente lo he disfrutado en demasía. Y pues nada, también me gusta mucho el fútbol, soy pambolero, le voy a las Chivas, aunque muchos se puedan quejar de eso. Y bueno, nada más, estoy aquí para platicar un poco de mi trabajo. Pues bueno, me encantaría comenzar la entrevista platicando un poquito de ustedes.
Creo que es bien importante saber cómo eligen el teatro como una profesión, qué tanto les ha ayudado en su vida personal, ¿no? Porque las herramientas que adquieren estando en el teatro, en el cine, pues de pronto se vuelven otro personaje y me imagino que tienen que hacer una introspección profunda, se vuelve su terapia, su psicólogo, su amigo y su enemigo también. También. Y también. También. Y ahorita que estaba Tete aquí, bueno, pues ya la empezaron a reconocer de los lugares en los que ha participado. Bienvenidos a Cabronas, Cabrón y Cabrona. Muchas Venga. gracias. Tete, cuéntame un poco, ¿a qué edad empiezas y cómo tomas la decisión? Ay, pues fue la verdad muy raro. Es una historia muy chistosa. Porque bueno, yo de entrada en mi infancia siempre fui muy artística, ¿no? Mi mamá decía que era la ajonjolí de todos los moles porque yo en todas las cosas artísticas que había de la escuela, yo ahí tenía que estar. Pero bueno, en canto, danza, poesía, gimnasia, siempre para todos lados. Pero la actuación pues nunca en realidad la hice porque no tenía ningún referente o nunca tuve pues nada cercano así. Y fue hasta la universidad que yo para entonces estaba saliendo de la prepa y mi entonces novio estaba haciendo su carrera aquí en Ciudad de México de actuación. Pese a eso no me llamaba la atención, pero no sé por qué, pues yo quise hacer mi examen para actuación porque dije, pues es algo que no he hecho, vamos a ver de qué se trata, pero pues no sé por qué lo elegí como carrera. Entonces hice un cursito antes de 3 meses y ese fue el que me dio acceso a la universidad. Y ya estando dentro de la escuela, hice mi licenciatura en la Universidad Veracruzana de Jalapa. Ya estando ahí adentro, fui entendiendo de lo que se trataba o desentendiendo, porque también me encontraba en momentos en donde, pero ¿de qué va exactamente esto que me pone en una situación muy vulnerable, pero que no entiendo, pero que me expone, pero que tengo que hablar, pero tengo que... Entonces me tardé un poquito en entenderlo, pero me atraía mucho. O sea, lo que sí sabía es que me atraía muchísimo. Y pues ahí me fui quedando y después fui entendiendo que fue como un llamado en realidad, ¿no? Y nada, soy muy feliz haciendo teatro porque como bien lo mencionas, creo que es un espacio en donde yo he encontrado he encontrado mucho placer, mucho gozo, mucho éxtasis y mucha verdad en cuanto a que pues sí accedes a partes muy Dilo, oscuras ibas a decir. iba a decir y oscuras. luminosas, ¿no? Ambas, Oscuras y luminosas, sí, así es, de la humanidad que tenemos todos. que tenemos todos y que muchas veces pues las queremos esconder o nos dan miedo o creemos o nos avergüenzan, ¿no? Pero que en realidad tienes que enfrentar todas esas oscuridades y esos dolores y esas huellas, porque una vez que las entiendes, puedes comenzar a sanarlas, puedes comenzar a encontrarte, puedes comenzar a abrazarte a ti mismo y entonces poder empatizar con los demás, que yo creo que algo que le falta a la humanidad cada vez más es empatía. Y el arte nos enseña a empatizar. Me estremeces porque hablabas de heridas, todos y todas las tenemos, pero la diferencia es que a través del teatro, de manera lúdica, las vas encontrando y las vas resolviendo, ¿no? Siempre me he imaginado el tema de tener un personaje como las constelaciones familiares, Sí. en donde te metes en el papel y en la energía de alguien más y sanas, no entiendes. O sea, hay tantas cosas que a nivel mental, racional, científico no se comprenden, pero que sucede ese cambio. Y justo vamos a hablar de una obra de teatro en donde hacen magia con las infancias. Poco a poquito, porque ahora es el turno de Daniel. Daniel, platícame, te veo que asientes, ¿no? Lo que decía tu Sí. compañera Tete. ¿Tú en qué momento decides dedicarte a la actuación? Para mí pasó más, al contrario que Tete, me pasó más chiquillo. Yo estaba en cuarto de primaria y vi a mi hermano en una obra de teatro escolar. Estaban montando Los Locos Adams y él era Homero Adams. Pero el hecho de yo ir a ver la función fue confirmar que la magia existe. O sea, porque yo sabía que era mi hermano y al mismo tiempo no era mi hermano. Entonces, después ya entendería que eso le llamamos la ficción, ¿no? Pero en su momento yo dije, es que eso es magia. Y me pareció lo más hermoso. Entonces yo estaba, te digo, en cuarto de primaria, tendría yo 8, 9 años, y dije, yo quiero hacer eso. ¿Qué es eso, no? Desde muy chiquito me gustaba mucho imitar, hacer voces, y las películas que yo veía me aprendía pequeños diálogos, monólogos, pedazos,
Y ahí enfrente de la familia o mi mamá, estaba yo haciéndole, sobre todo de Jim Carrey. Yo veía sus películas y decía, güey, me parece increíble y muy divertido, entonces lo imitaba. Y después encontré que eso que yo hacía como un hobby muy sencillo en mi casa, pues se podía hacer sobre un escenario y frente a más personas. No, y era un talento. Sí, bueno, y yo no lo veía ahí desde eso, ¿no? Simplemente como un lugar en donde puedo hacerlo y me puedo divertir. Llegué a la secundaria y pues me metí a la misma secundaria de mi hermano, que yo le decía, mamá, yo tengo que estar en la misma porque ahí es donde yo vi que se hace eso. Y me metí al taller de teatro y ahí lo empecé justo a Ejercitar probar, el músculo. ejercitar. Y justo coincide con una etapa que eso, en esa edad yo no la tenía tan clara, ya siendo adulto me queda más claro, que era justo un poco de la etapa de lo que vamos a hablar, de las calcetas de mi padre. Pues yo me la estaba pasando mal por muchos temas personales, temas de casa, y el teatro fue mi refugio. El arte se convirtió en el único lugar seguro. Me parece que compartir esto también con las infancias es abrir un panorama nuevo. Te tienes que dedicar a lo que te dé felicidad, a lo que te llene el corazón, a lo que Totalmente. te sane, más allá de lo que la sociedad diga que tienes o no tienes que hacer. Y como dices, tu madre afortunadamente dijo, vas, hijo. Ya lo intentaste, ya estuviste haciendo tu maqueta, te aburriste, te volviste loco, adelante. Y tu vida cambió. Sí, hay algo en ella, por ejemplo, que identifico, que me lo ha platicado y me lo ha compartido, es que ella siempre quiso estudiar otra cosa. Y mis abuelos no se lo dejaron, no se lo permitieron. Porque aparte, crecer en la época en donde pues eres mujer y tienes que estudiar estas cosas que nosotros te decimos. Entonces mi Sí. mamá se quedó mucho con eso y creo que se pudo ver reflejada. Y dijo, no voy a repetir ese patrón, vas. Y sobre todo que también en provincia, que los dos vienen de provincia, de pronto todavía el machismo está al doble que en la ciudad, ¿no? Todavía hay ciertas cosas que hace falta modernizar y cambiar de la idiosincrasia de las personas que viven en provincia, Tete. Sí, 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 totalmente, totalmente. En mi caso también fue muy similar. Mi papá también tenía su carrera artística trunca porque él quería ser cantante y mi abuela no lo dejó. También se lo querían llevar en algún momento al conservatorio y siempre se guardó como Ese pues, dolor. ese dolor Ujú. de no haber podido ejercer eso que él soñaba. Entonces, cuando yo sí me incliné por el arte, pues ya hubo. De inicio no, también hubo resistencia, pero después inmediatamente, como sabían que yo estaba loca y que me podía ir, aunque no me encanta. dieran Las permiso. locas aquí estamos más que bienvenidas en Cabronas. Eso. Puras locas, pero de esas buenas. Ajá. Y pues nada, sí, dijeron, no, esta cabrona se me va a ir. Ajá, O sea, ajá. se va a ir. Ya la conocemos, se va a ir. Y me dijeron, no, no, a ver, espérate. Vamos a hacerlo Sí bien. te vamos a apoyar, sí te vamos a apoyar, tranquila. A ver, y ya, bueno, me apoyaron, ¿no? Pero sí, claro, hay muchas ideas, muchos juicios, muchas desinformación sobre todo que aún no tenemos, digo, en todos lados. En provincia creo que sí tenemos una labor mucho más grande en eso. Y creo que nuevamente, regresando al arte, el arte es una excelente herramienta para poder empezar a abrir esas mentes. Totalmente. Y el arte de quien lo hace como ustedes, pero también del que lo recibe. ¿No? O sea, Claro. si vas a ver un concierto y te mueve fibras y lloras, ya hiciste catarsis. Si vas a ver una obra de teatro y te conectas con la historia de un personaje, algo aprendes siempre, ¿no? O inclusive cuando se vuelve subversivo, cuando te incomoda, cuando te desagrada, también ahí te ves en el espejo y definitivamente habría algo que trabajar. Y bueno, esta era una introducción para que la audiencia les conociera. Y vamos a hablar de la herida, yo creo que una de las más fuertes, no me dejarán mentir, la herida de abandono, ¿no? Y mira, se me hizo la voz así, porque bueno, a mí me tocó vivirla, me tocó experimentarla y tristemente no me tocó tener el apoyo, ya sea a través de obras de teatro como la que nos van a presentar o terapéutico, para poderlo superar a temprana edad. Entonces, esta obra me parece increíble porque si eres niña y niño y de pronto tu papá no está y vas al teatro y te diviertes y te identificas con los personajes, seguramente saldrán sus infancias con una sonrisa, ¿cierto? Cierto. Pues sí, espero que sí. Espero que sí. Es parte de nuestro compromiso. No, pues sí, creemos que es un tema necesario, que es un tema que se aborda poco en la escena mexicana y que pues es también una realidad social muy avasallante los que pasamos por ahí. Ujú. Pues sí nos damos cuenta quizá de manera tardía, ¿no? Que hay mucho trabajo por hacer desde que tenemos que proveer y darles estos espacios a las infancias, ¿no? Para hablar de los temas, para saber qué podemos hacer y cómo orientar para que no crezcan y se vuelvan adultos
con tantos problemas porque, pues mira, hemos pasado por ahí. Presente, y presente, digo, presente. no, de Pasamos lista. haber sabido que hay acompañamiento terapéutico. Ahorita que mencionaban lo de provincia. Voy a mí me- hacer una pequeña pausa. no, sí, sí. Pero pausa de comercial Sí, y sí, sí. regresamos. Ah, sí, claro. Ahí nos Sí, 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 quedamos. no te preocupes. Un comercial y volvemos a Cabronas. Ya estamos de regreso hablando de las infancias, de las niñas y niños que de alguna manera han tenido que crecer y criarse sin padre, y vamos a hablar de una obra de teatro que ayuda justo a resignificar todo este proceso. Daniel, nos quedamos así, en la rayita y tuvimos que ir a un corte. Nos estabas comentando algo de la provincia. Platícame tu idea. Sí, o sea, lo que siento es que yo no me he dado cuenta, o sea, desde mi experiencia de vivir en provincia, yo recuerdo que crecí con la idea de que ir al psicólogo es porque estás loco Claro. y estar loco está mal, Exacto. ¿no? Y le ponen esta etiqueta, esta palabra tan fuerte que es loco, loca. Entonces, Sí. yo recuerdo que pues era de no, yo no puedo ir a ese tipo de lugares porque ¿qué van a decir Estoy de loco. mí? No estoy loco, sentir ese tipo de cosas está mal. O es de débiles, Es de ¿no? De no débiles, tienes porque huevos, eres ¿cómo? hombre, O sea, no sea chillón. sí, y yo sí. crecí con esa idea de los niños, no chille, agarre piedras. Ujú. Usted, mire, y trágueselas, no hay más. Entonces, justo, ¿no? De haber sabido, pues, y si la educación hubiera sido otra, pues creo que no estaría yo en este momento hablando de esta obra, porque no lo hubiera escrito. No, entonces qué bueno que qué bueno que sí me estaba. pasó. No, pero sí me parece muy fuerte porque pues eso es parte de un sistema, ¿no? Y yo lo veo mucho en provincia que he compartido la vida con Tete, de lo que me comparte de Veracruz, lo comparto yo de San Luis y digo, y no estamos, lastimosamente hay muchas partes de México en donde siguen pensando de esas maneras y es muy fuerte porque pues, se crece con ideologías que son erróneas. ¿Cuál sería un ejemplo de este tipo de ideología que hay que decirles a las mujeres que nos están viendo? No va por ahí. Muchísimas, hombres que creo nos yo, están viendo. muchísimas, pero muy apegado al tema de lo que es Claro. nuestra obra, pues creo que justo comprarnos la idea de que nosotras tenemos que asumir casi todas las responsabilidades de la crianza de los hijos, ¿no? Desde tener el uniforme listo, desde hacer el lunch, hacer tarea con ellos, saber a qué hora tienen que ir al doctor, si les tienen citas, si no. Pareciera que la mamá es como la agenda de todo y que ella es la única que lleva como el orden de esas cosas y que si no se hacen, entonces fue porque la mamá no se organizó, ¿no? Normalmente como que de pronto creemos que el padre presente es aquel que nada más juega con los niños los fines de semana. No, pero no se trata de eso, o sea, la paternidad no se trata de eso. Entonces, creo que tenemos que desmitificar eso, que el hombre, ay, qué buen papá es porque está jugando con el hijo el fin de semana, no es cierto. O que se hace nada más cargo de él 2 días a la semana, sábado y domingo, que son sobre todo los días que no van a la escuela y que no tienen responsabilidades los niños. Entonces no hay que estar detrás de ellos. Por eso las mamás nos convertimos a veces en las ogros de los niños, pues porque somos las que tenemos que estarles diciendo, hay que hacer tarea, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, apúrate, lávate los dientes, ¿no? Y entonces parecemos como las que estamos ahí con el látigo fuera, constantemente, ¿no? Entonces, bueno, los padres sí tienen esa responsabilidad también. Yo creo que por ahí podría ser una de las cosas que creo que tenemos que las mujeres poco a poco ir soltando, porque también yo creo que nos lo hemos comprado tanto que nos es un cuesta tema también de soltar. control. Sí. Soltarlo cuesta mucho trabajo. Tú estás de pronto en tu trabajo, y me pasaba a mí incluso con él, de pronto yo estaba grabando en otra ciudad y le mandaba un mensaje, oye, acuérdate que hay que entregar esto en la escuela, acuérdate que no es... Y él todo el tiempo me respondía, oye, estás trabajando, despreocúpate, yo me encargo. Si a mí se me olvida, yo me hago responsable. Ya, tienes razón, pero me costó soltar.
Sí. Entonces, es Pero qué eso. padre. Y fíjense que me estoy enterando ahorita al aire que son pareja. Ah, sí. No, y me parece increíble porque pueden ejemplificar de esta manera tan vívida, ¿no? El hecho de soltar el control, el hecho de tú tomar la responsabilidad también, ¿no? De esta nueva masculinidad a la hora de la crianza, porque padres ausentes hay desde el que se va y nunca más lo vuelves a ver, el que se va y te manda un mensaje cada 3 meses, o el que está en casa y duerme todas las noches ahí, Ujú. pero no está. Ujú. Y ahí está la pregunta, ¿cuál de todas esas ausencias termina siendo más dolorosa? ¿Cierto? Exacto. Sí, caray. Sí, ¿Cómo te inspiraste para escribir la obra? ¿Cómo hicieron aparte este match padrísimo, ¿no? De tú la diriges, yo la escribo y al mismo tiempo compartimos la crianza de nuestro hijo o hijos, no sé. sí. Pues mira, la historia es una unipersonal, es una autoficción y está casi en su totalidad basada en lo que a mí me pasó, ¿no? Ujú. Digamos que es mi historia presta para la ficción, con muchas partes también muy ficcionadas, ¿no? En eso fue lo que me inspiré. El detonante fue un mensaje que recibí de mi papá, un Día del Padre, que aquí afortunadamente estaba ella para contenerme, pues estaba yo muy molesto, me mandó un mensaje felicitándome del Día del Padre Y tú no seas... y yo, o sea, me acuerdo que recibí el mensaje y aparte ni siquiera es un mensaje escrito por él, es estos videos genéricos que te encuentras en cualquier red social o que te lo Ah. comparten en todos los grupos de amigos y amigas. Sí, Y papá que él Tavo. dijo, ah, se lo va a mandar, ¿no? Y yo estaba muy molesto porque no nos estábamos hablando, tenemos nulo contacto. Ujú, Y tenemos ya bastante tiempo de dejarnos de hablar. ujú. Y la manera en que él retoma la comunicación es con este mensaje del Día del Padre y fue para mí ¿qué te pasa? O sea, lo sentí incluso como, me enojé mucho y lo sentí muy ofensivo porque decía, ¿te estás burlando? O sea, Sí, porque no lo puedo sabes ni cómo tomar, no interpretarlo, lo ¿no? puedo tomar por Claro. ahí y si te estás burlando, Dios santo, ¿no? Esto te va a poner muy mal. Entonces lo mostré y le dije, ¿cómo ves? Pero yo estaba Sí. hirviendo de coraje. Y ese fue el punto en donde yo empecé a entrar en una crisis bastante, pues, fea, de inseguridades, de miedo, en donde pues todo lo que soy como persona se empezaba a desmoronar y evidentemente afectaba en primera persona a la mujer que me acompaña día a día y a mis hijos. Claro. Entonces, pues fue un momento en donde yo ya de estar un día en medio de la sala en una crisis y poder respirar y ella diciéndome qué necesitas, te ayudo y yo no, quiero estar solo, no saber qué hacer, como que fue tocar fondo y decir no puedo seguir así, necesito buscar ayuda. Afortunadamente yo estaba trabajando en una escuela en ese momento donde una compañera que es psicóloga, la psicóloga ¿En la escuela? de la escuela, Ujú. le pude decir, oye, tú sabes de gente, me pasó unos contactos y pude llegar ya y hacer el vínculo con la terapia que me ayudó sobre todo a entender de dónde viene todo eso, ¿no? Y fue muy curioso porque desde antes de la pandemia yo ya había empezado a hacer el boceto, digamos, de este texto, pero todavía no estaba del todo Ujú. cuadrado. Y se empezó a escribir con esto que pasó en mi proceso y mi crisis y en mi proceso terapéutico, pues pude tener mayor claridad porque me pude entender y pude entender todo lo que me había pasado y ponerle nombre real. Y fue de ahí como decir, ok, entonces en la ficción lo que tendría que pasar con este personaje es, pues le tiene que pasar esto para que... Y como empezar a darle la estructura. ¿Y cómo fue para ti estar apoyando a tu pareja, a tu compañero de vida, al padre de tus hijos, a tu compañero creativo? Para mí ha sido un proceso muy hermoso, muy difícil también, pero yo admiro mucho a Dan porque creo que lo que hace el arte es que transforma las cosas, transforma el dolor. Y creo que Dan supo escucharse, supo hablar, supo pedir ayuda cuando digo, si llegó a un límite, se llegó a un límite, se llegó a un límite en donde él dijo, si no busco ayuda, puedo perder las cosas que amo en este momento, entonces tengo que pedir ayuda. Obviamente yo le dije, aquí estoy, vamos juntos en esto, porque una de las razones más poderosas por las cuales yo lo admiro mucho es porque justamente hablando de los hombres y las masculinidades actuales, creo que para mí los que más valor tienen son los que dicen, sí, estoy mal
y necesito ayuda y voy a trabajar en ello. Porque una cosa es que vayas una vez al psicólogo, pero otra cosa es que te avientes una terapia de 2, 3 años, ¿verdad? En 2, 3 años sí vas a poder realmente Explorar. encontrar algo, ¿no? Claro, tenemos Y que hacer saber, una breve por pausa. favor. Regresamos en unos minutos más. Qué extraordinario tema. Acompaña. Muchas gracias por continuar en Cabronas. Tete, me estabas platicando tu proceso de acompañamiento, porque me imagino que también acompañando a tu pareja, tú fuiste para adentro y tuviste que sanar y tuviste que enfrentarte con lo que a ti te correspondía, porque siempre ver a otro te lleva a ti mismo. Sí, totalmente, totalmente. Había un espejo ahí bastante, pues bastante rico en ese sentido, ¿no? En el sentido de estar reflejando nuestros dolores, nuestras carencias, nuestros vicios, y todo por el bien, sobre todo, de los niños, ¿no? Porque tú sabes, cuando ya estás criando, tú eres ejemplo. Entonces creo que ese era la urgencia que yo veía más predominante en Dan, que era, soy padre. Tenemos 2 niños, pero mi primer hijo tiene otro papá biológico. Y cuando tuvimos a nuestro segundo hijo, estaba muy chiquitito cuando empezó a pasar esto, entonces él se empezó a dar cuenta que iba a ser este ejemplo de este nuevo niño que estaba imitando cosas, y entonces dijo, no, a ver, yo tengo que sanar para poder tener mi mejor versión y dársela a este niño, ¿no? Y que este niño entonces imite lo bueno. Si ya las cosas malas de por sí las van a imitar los niños y tenemos que estar trabajando constantemente, pero bueno, yo lo vi bastante comprometido y para mí esto es muy importante. Que vayas una vez al psicólogo no tiene caso. Que te des cuenta realmente y te comprometas con tu proceso, esa es otra cosa. Y que te comprometas no solamente sabiéndolo, sino ejerciéndolo, ¿no? Yo lo veía ahí trabajando día a día, a día, a día. Y para mí eso es muy valioso, tanto que terminó en esta obra de teatro que, pues para mí es sumamente importante. Es la primera obra en la que estoy como productora. No, bueno, sí he producido otras cosas, pero siempre estoy en el escenario. Y en esta ocasión estoy produciendo, pero afuera del escenario. Y ha sido una obra obviamente muy mía, que me siento parte de esa historia y que siento que soy parte también de ese proceso de creación, ¿no? Entonces fue muy bonito saber que yo supe desde que él empezó a escribir hasta que terminamos juntando todo este maravilloso equipo, que tenemos un equipo precioso, haciéndonos todo lo que pueden ver en el escenario, y que finalmente, lo más importante, y yo lo sabía, cuando Dan empezó a escribir y leí toda la obra, le dije, Dan, tú no sabes lo que esto es. O sea, yo sé que tú sabes lo que es para ti, Sí, pero no el o para nosotros. potencial que puede tener. Pero el potencial que tiene para quien lo vaya a ver, porque somos muchos, o sea, bueno, yo sí tengo mi padre, pero son muchísimas personas las que no lo tienen, las que se fueron o las que estaban y no estaban, ¿no? Y que tienen esta herida de abandono. Son muchísimos. Entonces, esto va a abrir nuevas posibilidades a masculinidades más sanas, a paternidades más sanas. Y a que los hombres, mi ideal, yo dije, wow, después de esta obra, estoy casi segura que los hombres pueden hablar más entre ellos y hablar más, no nada más de ¿cómo estás? Ah, bien, y Bien, ya, güey. ¿no? O sí, no, y claramente quiere llorar, pero no se va a dejar. Entonces, qué padre es de pronto ver a 2 amigos que se abrazan y que lloren juntos, porque se sienten mal, que se vulneren, que digan, estoy triste, que digan, necesito ayuda, que digan, oye, ya no sé qué hacer con mi hijo. Como tantas mujeres nos reunimos a tomar un café o no sé, estamos comiendo y nos ponemos a llorar porque yo ya no sé qué hacer con mi hijo y tú me apapachas y me dices y me aconsejas y nos escuchamos mínimamente. Pero los hombres tienen más, obviamente, por todo el contexto social que tenemos y de educación, que no se les permitió llorar, que no se les permitió sentir, que únicamente ellos tenían que poner el ejemplo de ser la persona más fuerte del hogar, ¿no? Y de proteger y de proveer. No,
no, hombres, no se trata de eso. Se trata de que sean humanos, de que a sus hijos también les enseñen y les den el ejemplo de ser humano. Y el ser humano siente todo, todo. Y habla, se comunica e intenta hacer lo mejor que puede. Ay, Tete, va a quedar grabado, ¿eh? Porque estos minutos de plática, de verdad, veo a Daniel también conmovido. ¿Qué sientes al escuchar hablar a Tete así? ¿Y qué has Ya voy a aprendido en este...? Sí. Pues pues ha sido muy difícil. O sea, ha sido un proceso complejo. Eso es, escucho este idilio de por favor, hombres, hablen, comuniquen. Me voy a ir nada más a mi núcleo, que bien saben que todo esto es para Tari y para Leo, nuestros hijos. Creo que ahí sí es donde puedo yo accionar y puedo llevar, ¿no? Podemos llevar. Pero pues sí que tenemos mucha responsabilidad como nuevos padres o nuevas masculinidades hacia dónde queremos dirigir, hacia dónde queremos... O sea, me voy a ir quizá a un ejemplo muy, muy elevado y muy lejos, pero pienso en los líderes mundiales que están cometiendo ahorita un genocidio y que pienso, güey, ¿cuántas cosas no dijo ese señor? ¿Cuántas cosas se ha guardado? ¿Cuánto odio, cuánto coraje, cuánto dolor no ha podido expresar y lo ha llevado a tomar este tipo de decisiones? Así digo, quizá me estoy yendo muy lejos, pero, o sea, si no sanamos, si no hablamos, si no expresamos, nos convertimos en seres, pequeños monstruos, adultos monstruos que después atentan contra la integridad de las mujeres, de su pareja, de los hijos. O sea, yo pienso en esta ciudad y somos un olla express. Si yo me equivoco porque, pensé que sí alcanzaba a pasar y ya se puso el semáforo y freno, el de al lado ya me tacha de que soy el más idiota del mundo y recibo un odio que digo, wow, espérame, me equivoqué, ¿sabes? Pero siento que vamos viviendo en una época en donde todo es tan rápido, ya todo tiene que ser tan álgido, que no nos detenemos a decir qué estoy sintiendo, qué me está pasando. Y pues sí, escucharla es... pues sí, me llega, evidentemente me conmueve y agradezco sus palabras y sabe que son mutuas. O sea, lo que siento es que qué importante es que tengamos espacios para reflexionar de estos temas y que el arte creo que se convierte en eso. O sea, que creo que es necesario, igual que las matemáticas, que el español, la geografía, el arte tiene que ser una materia elemental y básica desde kinder hasta universidad. O sea, me parece que no lo tenemos, que no nos lo surten y después, por ejemplo, a mí me pasó que yo llegué en mi secundaria al taller de teatro de la escuela y después que salí de la secu, empecé a buscar talleres fuera de... Pero fue por una iniciativa propia, porque bueno, fue ahí algo, pero ¿cuántas personas no podrían desenvolverse de otras maneras en la pintura, en la música, en la escultura, en los diversos tipos de artes que hay, ¿no? Y aunque no se fueran a dedicar a eso de manera profesional, Totalmente. que te acompañe, que sea tu amigo, que sea tu, Sí. ¿no? Claro. tu solidario eterno. ¿No? Totalmente. Yo toqué muchos años piano y ahora que ya no me dedico a eso y me dedico a la comunicación, me doy cuenta de todo lo que me ha salvado. Y te va salvando a lo largo del día a día. Ahora, retomando un poco lo de tu terapia, me gustaría que a modo de ejemplo, de espejo, para la gente que esté viendo el programa, ¿cómo identificaste estos focos rojos? ¿Cómo los podrías poner como en esto es mi ABC de me estaba carcomiendo? ¿Y cómo lo sanaste? Sé que es muy difícil, fueron años de terapia, Sí, no sí. lo vas a decir en 3 minutos, pero un poco para espejear. Pues empezar dentro de lo que a mí me abordaron en la terapia es con esta sensación de abandono, estar buscando la validación. Y si yo no me siento validado, o me siento más pequeño y me siento menos. No siento que lo merezco. Siento que la gente llega a mi vida y se tiene que ir porque me abandonan, ¿no? Comencé a sentir que justo en mi relación de pareja podía pasar eso, ¿no? Si Sí, ella es un iba a pánico trabajar horrible. con tal persona, es claro, seguramente le puede gustar, seguramente se puede enamorar. Y pues sí, como la gente me deja, me abandona, pues yo ya no. Entonces empecé a sentir celos, inseguridades horribles. Y me cuestionaba muchísimo, ¿no? El quién soy, si soy apto, si estoy a la altura de la mujer que me acompaña en la vida, si estoy a la altura para paternar a mis hijos, ¿no? Y en la vida artística,
que no merezco, que sí merezco, claro, ¿no? No lo tengo porque no soy suficiente. Entonces, fue horrible, fue horrible. Creo que ese foco para mí fue el principal, ¿no? Empezar a tender a generar estas ideas de no soy suficiente, no tengo esa validación, inmediatamente las personas que me rodean pues me van a dejar, no hay más. Y eso empieza a desencadenar otro tipo de cosas. Y es tan curioso porque pareciera que fuera personal la sintomatología. No, No. se repite, te escucho y digo presente y con mis amigas, cada quien lo va moviendo y ejerciendo de diferente manera, pero esa sensación es la que hay que sanar. Y finalmente, si se fuera TT, no pasa nada. Y eso es lo que no entendemos las personas que hemos tenido la herida de abandono. Y ay, bueno, que ya otra vez, ya tenemos que ir a corte, no puede ser. Hombre. Antes de irnos al corte, dime cómo se llama la obra, Tete, para que dejemos a la gente picada y se quede al final del programa. Claro que sí. La obra se llama Las calcetas de mi padre. Es un texto de Daniel Ortiz, actuado por Daniel Ortiz y dirigido por Daniel Ortiz. Ay, qué bonito, qué manera de regresar este regalo. Y ahorita que estábamos en la entrevista y te veía a ti, Tete, también como conteniendo el tema de sensibilizarse. Muchas veces nos da miedo llorar, nos da miedo exponernos al otro y entre pareja, duermen diario juntos, tienen hijos juntos y no te abres. Eso creo que es algo bien importante para todas las parejas que en este momento pudiesen estar viendo el programa, pero bueno, ya me están diciendo que se acabó el tiempo. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida, pero enseguidita a tu programa Cabronas. Acompáñanos. Gracias, eternas gracias por continuar en Cabronas, hablando de los padres que se van o que están y no están. Y la obra de teatro, ahora sí, nombre, en dónde va a estar, platíquenos detalles. ¿Para qué va? Pues la obra se llama Las calcetas de mi padre y reestrenamos este 13 de septiembre a las 6 de la tarde. Vamos a estar todos los sábados hasta el 13 de diciembre. Solamente no damos función el 1 de noviembre. Y pues es un unipersonal, autoficción, que tengo la fortuna de escribir, dirigir y actuar. Y que tengo la mejor asistente de dirección y productora de la vida. Y pues nada, o sea, les invitamos a ver este tema que creemos que es importante que se mencione y que se hable de este tema en el teatro mexicano y habla de la ausencia y sobre todo cuestiona cómo se es padre cuando no se tuvo una figura paterna presente. Es un ir y venir del personaje entre sus recuerdos, sus dolores. Está a punto de ser papá, también recibe la llamada de que su padre fallece y todo esto lo mete en una crisis de recuerdos y emocional de cuál es la paternidad que me va a tocar. Entonces, responsabilizarme y hacerme cargo de qué, ¿no? O sea, construir sobre qué. Y ahorita se me vienen a la cabeza dos preguntas. La primera, ¿por qué las calcetas de papá? Porque si no se me va a olvidar y eso sí es bien importante. Tete, ¿por qué las calcetas de papá? Bueno, las calcetas de mi padre hace referencia en que justamente este elemento se convierte en el único elemento que guarda de su padre. Es un objeto que su padre le regala en algún momento y que son calcetas de fútbol. Y que en realidad este deporte es el gusto que los une, ¿no? Su papá lo apoya en el fútbol y demás, y un día le regala las calcetas. Y entonces él deposita en ese objeto, pues como todo lo que no tuvo durante tanto tiempo. El padre se va, no vuelve, pero él se queda con las calcetas. Entonces se convierte en el elemento con el que de alguna forma él viaja para hacer este reencuentro. Qué bonito. Y hablábamos al principio del programa que a veces los niños pues tienen estas herramientas maravillosas de saber cómo trabajar, esconder, colocar, para que no les duela tanto cuando el papá se fue. ¿Ustedes consideran que es importante decirlo, verbalizarlo? No normalizarlo, pero sí decir, mi papá no está, ¿no? Porque a veces a mí me pasó. O sea, mi papá... Y como que lo vas ocultando y pareciera que no te hace falta ese papá. Inclusive lo verbaliza. No, a mí no me hace falta. No, yo tengo a mi mamá, mi papá no importa. Y es, no sabes que sí importa. ¿Qué tanto sería importante desde las infancias empezar a decirlo, a hablarlo, a trabajarlo? Pues sí, para mí es muy, muy importante, ¿no? Creo que como adultos, como madres, como familiares de la persona que no tiene al papá, podemos tener la iniciativa de que todo esto puede ir acompañado de un proceso terapéutico, ¿no? O sea, sí mencionarlo, pero sobre todo es, si lo mencionas, ¿qué te hace sentir? ¿Qué opinión tienes al respecto?
y validar todo eso, ¿no? Sí, porque yo opino que la postura de no pasa nada, tengo a mi mamá y es un texto aprendido. Es no solo el texto, sino la intención es aprendida que normalmente viene pues de la progenitora, del progenitor, o en este caso de la madre, que es la que de alguna forma pone esa defensiva, ¿no? Es protección también. No, mi amor, a ti no te va a hacer falta tu papá porque yo estoy yo, ¿no? Es una forma de tratar de protegerlos. Pero entonces es un discurso y una intención que vamos aprendiendo, porque así me lo dijo mi mamá, entonces no me hace falta, estoy bien, yo estoy muy bien. Y si hablo de ello, no tengo papá, pero no me hace falta, mejor que no esté. Pero en realidad estamos repitiendo. Entonces creo que sí hace falta, sí es importantísimo, pero sobre todo es importante que haya un espacio, como bien dice Dan, haya un espacio de confianza en donde yo pueda vulnerarme y pueda decir realmente lo que yo pienso y siento de esa ausencia. Totalmente de acuerdo, Tete. Y bueno, aprovecho para darle la bienvenida a Edith. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias Eres a de ti. casa, tienes un programa extraordinario que creo que se liga mucho con el tema del día de hoy, las infancias y los recursos que vamos adquiriendo a lo largo de la vida para salir adelante. Así es, bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme a tu programa. Y pues sí, escuchando lo que comentan, es muy importante la figura paterna, pero como bien lo dicen, lamentablemente a veces la mami, por protegerlos, pues hacen que se evadan de su realidad, que oculten esos sentimientos, esas emociones, y quizá cuando ya estén más grandes, pues bueno, llegan a tener algún problema, ¿no? Hay niños, por ejemplo, de los que yo he entrevistado, que solamente tienen a la mami, y sí llega un momento en que dicen, bueno, me hubiera gustado que mi papá estuviera conmigo, ¿no? Ya cuéntanos un poquito de este proyecto que Claro que tienes, las sí. entrevistas que haces, los testimonios que has recabado. Claro que sí, bueno, es Niños de Oro, es un club de estudiantes con promedio de 10 de calificación que el licenciado Jaime Maussan fundó hace más de 20 años con el objetivo de motivar a los estudiantes para que siguieran siendo estudiantes de 10. ¿De qué trata? Bueno, el Club Niños de Oro premia cada año, cada 6 de Día de Reyes, se premia, se les hace un convivio, se les regala tabletas, se rifan computadoras, se convive obviamente con el licenciado Jaime Maussan, y ahora el programa Niños de Oro los encamina a su sueño, ya sea profesional o deportivo. ¿De qué manera? Ya me gustó que saquen 10 mis hijos y órale, ¿verdad? Chicos. Sí. Bueno, pues hay niños que ya desde que están en primaria ya tienen la idea de lo que quieren ser, ¿no? Quieren ser arquitectos, doctores, químicos. Entonces lo que hacemos es llevarlo con los expertos, con los especialistas, para que los encaminen, para que les digan a qué es a lo que se van a enfrentar, qué deben de estudiar, qué deben ir, no sé, buscando a la mejor información, preparándose desde ahorita, y sobre todo que vean de cerca de qué se va a tratar la profesión y si realmente les va a gustar, si realmente es por ese camino o de plano dicen, por aquí no es, mejor me pongo a buscarle por otro lado. Entonces, eso es lo que hace el programa Niños de Oro, llevarlos por el camino más o menos que ellos quieren. También puede ser deportivo, futbolista, basquetbolista. Artístico, aquí ya tenemos unos claro, coach de actuación. artístico, que les platiquen todo, cómo se van a enfrentar, cómo quitarse los nervios al estar en un escenario, todo lo que conlleva y sobre todo lo que también hay detrás, ¿no? Porque muchas veces dicen, ay, qué padre ser médico, sí, pero no saben, ¿no? Todo lo que hay que estudiar, lo que hay que prepararse, que nunca dejan de prepararse, digo, bueno, en ninguna profesión. ¿Y cómo se pero inscriben, querida? ¿Cómo se inscriben? Bueno, ahorita eso es a lo que precisamente vengo, a decirle a todos los nenes que todavía está la inscripción, que estamos hasta el 30 de septiembre recibiendo información. Se pueden mandar su boleta al correo electrónico ninosdeorodemexico@tercermilenio.tv, ¿ok? Pues ahí va a ese- aparecer en pantalla así para es. que quienes estén interesadas, mamis, presten atención. Papis, por favor, lo que Sí, hablábamos. por favor. No, papis y mamis, Papis y las dos, mamis, ¿verdad? así es. Presten atención. Se nos está acabando el tiempo. Una conclusión, chicos. Una invitación más rápido en dónde van a estar horarios, TTT, para irnos. Pues vamos a estar las casetas de mi padre, el Teatro La Capilla, que está en la colonia Coyoacán, todos los sábados a las 6 de la tarde hasta el 13 de diciembre. Nos puedes encontrar en redes sociales como @lascalcetasdemipadre. Ahí tenemos descuentos
promociones, así que vayan a vernos. ¿Una conclusión, Tete? ¿El tema en Pues no se general? la pierdan. La verdad es que es un montaje muy honesto, muy sentido, con un tema bastante pertinente, bastante urgente, que conmueve muchísimo y que te diviertes además muchísimo porque hay mucho humor y la escenografía que nos hizo querido Edgar y el vestuario que nos hizo Sai y todo el trabajo que se ve ahí de todos los creativos es bastante hermoso y visualmente atractivo. Entonces se la van a pasar muy bien. Ahí y además está en estaremos. Coyoacán. Pueden irse a tomar un cafecito Sí, mientras sí, esperan. un heladito. Un heladito. Una Ok. conclusión, termina Una de invitar a tu conclusión rápido, gente. hasta el 30 de septiembre tienen para mandar su boleta, promedio mínimo de 9.9, correo niñosdeoro.mexico@tercermilenio.tv y no se pierdan el programa Niños de Oro todos los domingos, 9:30 de la mañana. Híjole, ahora sí que empezamos a hablar todos así de bla, bla, me equivoqué. Yo digo, hay que ser. Les agradezco No, muchísimo gracias. que hayan estado aquí abordando temas tan importantes y también hay que ser aplicados, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, no, también los burros me caen bien, ¿verdad? Por ahí. Se acabó el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les mando un beso y un abrazo muy grande. Ya lo saben, 3.3 Televisión Abierta Nacional, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y también a través de las plataformas como YouTube y nuestras redes sociales. Por lo pronto les digo adiós, pero nos vemos en la próxima emisión de tu programa Cabronas. No fue insulto. Fue palabra dicha en voz baja, cargada de enojo, de miedo, de juicio. Pero como tantas otras cosas, hoy ser cabrona no es ser mala. Es ser libre, es poner límites, tomar decisiones, hablar fuerte, no pedir permiso. Y sí, ser cabrona incomoda. Pero también inspira. Maussan Televisión presentó. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.